donde también coordina a los diputados de Morena, partido que preside a nivel estatal, y ha sido anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como el próximo coordinador de programas federales en el estado. Por todas esas responsabilidades se le considera el hombre fuerte del obradorismo en esta entidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Grilla por Sur TV. Estamos transmitiendo por Canal 76 de Easy y también por nuestras redes sociales. Y bueno, en esta ocasión se animó a echar la grilla con nosotros Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Pablo Amílcar. Jesús, un gusto poder platicar con ustedes. Buenas noches, gracias por atender la invitación de Sur TV a este programa, bueno, cuyo objetivo pues es entrevistar sobre los temas relevantes y de coyuntura a los principales actores políticos. Muy bien, con del mucho estado gusto. de Guerrero. Pablo Amílcar, pues entrándole luego a la grilla, Morena pasó de una sola diputada en la legislatura anterior a ser la bancada más grande de la actual, y con ello pues tú asumes la responsabilidad de controlar el Congreso, no solo en lo político, sino también en lo administrativo. ¿Ya inició la auditoría que anunciaste el día que tomaron posesión? No, todavía no han iniciado esos trabajos. Hemos recibido muy recientemente la Junta de Coordinación Política. Empezamos, bueno, se hizo todo el procedimiento, digamos, formal, primero de constitución de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios informan a la mesa directiva, quienes los conforman, y después de estas formalidades, digamos, se crea la Junta de Coordinación Política, después de que se informa al Pleno de quiénes son los grupos parlamentarios. Entonces, inmediatamente en la misma sesión donde se informó al Pleno, se tomó protesta la Junta de Coordinación Política y se sesionó en la Junta de Coordinación Política el mismo día. No fue solamente la sesión formal de instalación, sino se abordaron ya temas porque hay muchos pendientes, y uno de ellos es específicamente esta cuestión de la auditoría. Nosotros creemos que se debe hacer un buen estudio de en qué condiciones estamos recibiendo el Congreso, administrativas. Se hizo una entrega-recepción, está por concluirse este proceso. Y obviamente a partir de eso necesitamos revisar cómo quedaron todos los temas administrativos y financieros del propio Congreso. Entonces lo vamos a hacer, es uno de los objetivos que hemos planteado en Morena, pero también obviamente se lo hemos planteado a las demás fuerzas políticas y vemos que no lo ven mal, que iniciemos bien esta legislatura, que tengamos unas responsabilidades definidas y que todo el mundo esté conforme. ¿Le darán los tiempos a Pablo Amílcar para poner todo en orden, toda la base que necesita esta legislatura? Pero te va a tocar poner la base porque, pues bueno, tú estás anunciado por el propio Andrés Manuel López Obrador como el próximo coordinador de los programas federales en el Estado. ¿Crees que te den los tiempos de aquí a diciembre? Mira, nosotros en Morena creemos que esto no se trata de personas específicas. Esto es un proyecto de largo plazo. Creemos que no es una persona la que va a resolver todo esto, y tenemos a compañeros muy capaces en el Congreso del Estado, y creemos que hay primero principios, ¿no? Un proyecto completo de nación, pero también un proyecto para Guerrero y específicamente para el Congreso. Entonces, más allá de quién sea el coordinador, el nombre, tenemos todo esto programado. Queremos que se hagan bien las cosas, queremos que haya un cambio profundo en la forma de hacer política, y específicamente en el Congreso queremos que haya un cambio con los representantes populares, que no siga haciendo lo mismo. ¿Qué cambios se vislumbran en el Congreso? Se habla de reducción de dietas, de gastos en comunicación social. Pues, ¿en qué porcentajes? ¿Ya hay algún acuerdo ahí entre los grupos parlamentarios? Mira, queremos ser muy claros. Hemos hecho propuestas y vemos, te decía, nosotros tomamos protesta el 14 de septiembre y inmediatamente empezamos a recibir información administrativa. Vamos a hacer un estudio serio sobre qué está pasando en el Congreso.
cuáles son los gastos que realmente están sirviendo para el trabajo legislativo, quiero decirte que nos hemos encontrado con sorpresas, por ejemplo, en torno al trabajo de las comisiones. No hay espacios físicos para que sesionen las comisiones, es algo sorprendente. Quiere decir que las comisiones no tienen condiciones para reunirse, para sesionar y para hacer dictámenes en el Congreso del Estado. Obviamente esto se refleja en la baja productividad que tenemos en el Congreso. O sea, es del 10% aproximadamente, incluyendo los puntos de acuerdo que a veces se dictaminan en un solo día. Entonces, requerimos obviamente que se redignifique, hemos dicho nosotros, la actividad parlamentaria. Que no sea solo un tema de presentar iniciativas y que se vayan a una gran congeladora, que son las comisiones, porque no están funcionando. Entonces, requerimos revisar todo el trabajo, cómo se ha venido haciendo, cómo se va a hacer. El proyecto que tenemos es que funcionen fuertemente las comisiones, que el debate parlamentario se dé en las comisiones del Congreso y que obviamente en el Pleno del Congreso, que no sea, digamos, solamente en la Junta de Coordinación Política, solamente en la mesa directiva donde se estén tomando decisiones, sino que que haya una vida interna del Congreso fuerte y tengamos a nuestros diputados, a nuestros representantes populares haciendo honor a ese nombre, ¿no? Debatiendo, discutiendo, haciendo propuestas y sacando las leyes, sacando adelante los posicionamientos, los puntos de acuerdo y sobre todo la función de vigilancia que tiene el legislativo sobre los otros poderes. Entonces, bueno, creemos que hay posibilidad de hacer eso. Necesitamos hacer una buena revisión sobre todo lo que está pasando o estuvo pasando en el Congreso, darle un nuevo impulso y que funcione adecuadamente todo lo administrativo. A ver, número uno, pensamos que debe haber un ajuste en esta lógica de la austeridad republicana a los ingresos de los diputados. Tenemos que tener toda la información acerca de eso y ser muy serios en el planteamiento. No queremos, obviamente, dinamitar ningún trabajo legislativo que se haga. Segundo, necesitamos que en el tema de lo administrativo, revisar qué está funcionando y qué no. En el tema, por ejemplo, de comunicación social, necesitamos ver qué está pasando, cómo se está gastando ese dinero, darle transparencia, publicidad a los gastos en publicidad, ¿no? Y que haya un adecuado manejo de todas las áreas, específicamente el de comunicación social. Hemos planteado recortes en varias áreas, o sea, ¿qué decimos? Seguros de gastos médicos, no queremos ya. Seguros de vida, de separación, que no se hagan gastos en esos rubros. Fondo de ahorros para los diputados, se acabó, ¿no? Que haya, obviamente tiene que haber una dignidad. ¿De cuánto se gastaba en esos rubros? Estamos en eso, sí, obviamente hay renglones gruesos del gasto que estamos definiendo, estamos estudiando pues cuáles son los recortes, pero creemos que se puede hacer una buena economía de todos estos gastos. Ahora, esto que decías, no hay suficientes, digamos, salas para las comisiones. Creo que solamente hay un par de salas en el Congreso del Estado, si mal no recuerdo. Esto implicaría, bueno, hacer alguna inversión en infraestructura, pues construir o adecuar. Lo hemos planteado. Mira, hay un edificio que es la biblioteca, que está en los hechos sin funcionar. Nos han planteado que ahí se podría construir un segundo piso y podríamos tener oficinas en esa biblioteca en el segundo piso. Pero puede ser que, digamos, generando estas economías nos dé para construir un edificio, ¿no? En esos términos. Pero para que haya trabajo legislativo, insisto, lo primero que se tiene que hacer es darle mantenimiento a ese edificio, que con goteras y se ha dejado, digamos, esta parte esencial de cualquier bien público, de mantenerlo, ¿no? Hacer que sea funcional. Creemos que se debe redignificar, insisto, la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado debe tener condiciones de trabajo, no lujos. Creo que debe ser un edificio muy austero, creo que no se debe, pero tampoco debe ser inservible, no se debe tener lujos, pero no puede ser inservible. Entonces, se requiere mucho trabajo parlamentario, se requiere que los diputados tengan un papel
como eso, como legisladores, como digamos, miembros de este cuerpo colegiado que representa en el esquema republicano al pueblo. Entonces, debe haber dignidad en esa función. Pablo, ¿se está evaluando a los funcionarios actuales del Congreso del Estado? Digo, porque, bueno, siempre se estila en política que cuando llegan nuevos gobiernos o cuando llegan nuevas administraciones, bueno, pues todos para afuera y ahora van los míos, ¿no? El clásico, quítate tú para ponerme yo. ¿Será igual en este Congreso o habrá una evaluación, pues, de ver quiénes pues realmente evidentemente tienen la capacidad? Mira, ahora salió un rumor de que iba a haber despidos masivos en el Congreso. No es así. O sea, primero quiero decir, necesitamos hacer una evaluación de todo. Primero necesitamos revisar quiénes están trabajando en el Congreso. O sea, obviamente no queremos que dentro del Congreso haya cuestiones como aviadores, ¿verdad? Necesitamos revisar quiénes están trabajando, quiénes sí están yendo al Congreso, qué están haciendo, porque no puede ser que se asuma que todo mundo está cumpliendo con su trabajo sin tener evaluaciones al respecto. Entonces necesitamos hacer esa evaluación. Quiénes están, qué están haciendo, cómo están desempeñando su trabajo. Y obviamente también hay cuestiones de la legislatura que acaban con la legislatura, ¿no? Sus propios contratos terminan en la época legislativa y eso pues deberá ser pues lo normal, ¿no? Con cada legislatura hay un recambio en cuanto a los asistentes de los diputados, la gente que trae algún diputado para hacer su trabajo parlamentario, etcétera. Entonces, yo digo que hay movimientos naturales y hay que también evaluar a quienes han estado trabajando ahí para que incluso reconocer quienes han hecho un trabajo institucional, han hecho un trabajo profesional, pues que se les reconozca bien y que no se estén, digamos, marginados. Hay muchos trabajadores muy profesionales en el Congreso del Estado que a veces están marginados. A veces los diputados les pagan por fuera en algún trabajo específico y no están teniendo, digamos, el reconocimiento laboral que deberían tener. Entonces, queremos revisar todo eso y darle una normalidad, digamos, al Congreso del Estado para que haya una alta productividad legislativa. Porque además hay cierta especialización, ¿no? Claro. Debe ser, pues en algunos casos, gente que conozca la técnica legislativa, ¿no? No cualquiera puede decir, yo voy a asesorar a un diputado, yo voy a ser secretario técnico de una comisión, ¿no? Sí, queremos que se acabe estas formas, digamos, como de traer a amigos, ¿no? Aunque sean profesionistas, es decir, hay abogados, hay maestros en derecho, etcétera, que podrían hacer un trabajo bueno en alguna especialidad. Pero el tema parlamentario específicamente es muy sofisticado, digamos, en su especialización. Entonces requerimos profesionales, requerimos que haya un asesoramiento fuerte, porque requerimos que funcione este poder público para hacer contrapesos en el Estado. No se trata, obviamente, de solamente ir viendo qué se puede hacer, sino tener un programa de trabajo y que el Congreso cumpla las funciones republicanas que tiene. Así es. Pablo, bueno, pasando a otra parte de lo que ha sido el inicio de esta legislatura, ¿construiste o construyó Morena una mayoría simple sumando a un diputado del PT y a otra del PRD? ¿Qué se les ofreció? ¿Futuro político? Ahora que pues ya Morena es un partido pues joven pero consolidado, bueno, va a tener el poder federal. Mira, me regreso a la primera intervención que hiciste. Morena tenía una representante en el Poder Legislativo y ahora tenemos 22 representantes electos por Morena y el grupo parlamentario es de 24, como bien decías. Pero si es algo muy bonito lo que pasó en la historia del país. Nos enseña esta historia del 1 de julio que la perseverancia, que las luchas, que tener ideales y llevarlos a sus últimas consecuencias tiene resultados positivos. Andrés Manuel López Obrador en 2006 participó en la elección y todos sabemos que robaron esa elección. Y a partir de ahí se dio una constante en la lucha y mucha gente pensaba, ya,
¿no? Andrés Manuel ya no. Y se insistió, no solo él, todo un movimiento político detrás de él, hasta convertirlo en un movimiento social. Y te decía, si algo nos enseña esto es que la perseverancia, la constancia, la lucha consecuente tiene resultados positivos. Y sí, Morena creció en ese sentido, y Morena nos enseña que los resultados electorales no son para siempre, en positivo y en negativo, quiero decirlo. Es decir, las mayorías que se habían construido en el estado de Guerrero, no solamente con el PRI, sino con el PRD, no tienen, digamos, escriturada el futuro. Y también sabemos que Morena no lo tiene y que hay una alta expectativa de Morena. Y nosotros queremos estar a la altura de este gran desafío histórico que tenemos. Que no sea lo mismo lo que ha pasado en el estado de Guerrero, que no sea una quítate tú para ponerme yo, como tú lo decías, que no se trate de una clase política que se hace nata ahí, sino que sea verdaderamente la democracia. El principio de la democracia no es la clase política, es el gobierno del pueblo, y que sea el pueblo el que esté teniendo la oportunidad de acceder a esos espacios de decisión. Nosotros tenemos dignamente a representantes populares, a gente común, como tú y como yo, que estamos llegando a la Cámara de Diputados y que puede traer sus experiencias, traer sus sufrimientos, traer sus anhelos, traer sus experiencias profesionales, etcétera, para construir una realidad distinta en el estado de Guerrero. Y decimos, sí, es posible que con la construcción de esta mayoría de una manera sana, de una manera transparente, podamos cambiar la lógica del Congreso del Estado y que pueda salir legislación y que puedan salir funciones positivas para el Congreso y cambiar la realidad política del Estado. El mandato del 1 de julio es el cambio profundo que necesitamos en Guerrero y en el país, pero nosotros queremos estar a la altura de ese desafío de cambio y de generar mejores condiciones para la gente. El tema no es solamente el gobierno, no es solamente la representación popular, es las consecuencias que eso tiene para la gente, en sus casas, en sus colonias, en sus comunidades. Eso es a lo que debemos enfocarnos, todos los servidores públicos. Oye, retomando el tema de estas adhesiones, ¿es cierto que el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, ofreció el voto de su esposa a cambio de impunidad? No, no es así. A ver. Porque se anduvieron filtrando, incluso también que se iba con su corriente, nueva mayoría. Mira, nosotros hemos establecido muy claramente, y yo creo que pueden preguntárselo directamente a la diputada Celeste Mora y al diputado Servando, que tú mencionabas hace un rato. A ninguno le hicimos ninguna proposición sobre su futuro político. Y esto es muy claro, porque además no fueron negociaciones en lo oscuro, fueron pláticas, y tuvimos pláticas con más diputados. Y fueron pláticas en torno al proyecto. Es decir, qué es lo que queremos para el Congreso del Estado, qué es lo que queremos para el Estado de Guerrero y qué es lo que queremos para el país. Entonces, insisto, me decías hace un rato del polígrafo. En el polígrafo, podemos decirlo, no hubo ninguna negociación en lo oscuro, ningún compromiso sobre sus futuros políticos. Es todo en torno a un proyecto de nación del cual nos sentimos orgullosos. Perfecto. Pablo, si me lo permites, vamos a un corte y regresamos con usted. No le cambie, seguimos en la grilla. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender. Fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo por Canal 76 de su caja digital de Easy y en las redes sociales de Sur TV, y seguimos echando la grilla aquí con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Él es diputado local y es
pues quien preside la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo Amílcar. Y bueno, a propósito de lo que te preguntaba de Evodio Velázquez, pues recientemente fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación y del Estado por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, por un probable desfalco de más de 1,000 millones, y la propia Auditoría del Estado pues le ha detectado más de 500 millones en irregularidades solamente en lo que respecta a la Comisión de Agua Potable. Adela Román, alcaldesa electa de Morena, ha afirmado que no habrá impunidad. ¿Morena lo cobijaría? La pregunta es, ¿por qué ha trascendido que él analizaba, como te decía, pasarse, o al menos eso se filtró en alguna publicación? Miren, nosotros obviamente estamos por la rendición de cuentas, la transparencia y que no haya impunidad en ningún caso, ¿no? Creemos que debe haber investigaciones, también creemos que no debe haber chivos expiatorios y que no se genere un juicio adelantado. Decimos que se rindan cuentas, evidentemente. Hay una transición en donde estará, saldrá del gobierno Evodio Velázquez y entrará Adela Román. Nosotros lo que queremos es que haya mucha transparencia y una rendición clara de cuentas. No queremos cacerías de brujas, pero sí queremos rendición de cuentas. Entonces, demos el espacio a que haya estos procesos. Sin duda, estamos en contra de la impunidad claramente y que se termine la corrupción. Esa es la bandera principal de Morena en la campaña, es el combate a la corrupción. Que se elimine la corrupción, no que se disminuya, dijo Andrés Manuel, sino que se elimine la corrupción. Es un gran desafío, no es un tema sencillo. Obviamente Adela va a tener un desafío gigante en Acapulco por todo lo que estamos viendo que pasa. Oye, a ver, antes de que entremos a ese tema del gran reto que tiene Adela Román enfrente, me comentabas, ¿no? Esto de que no haya chivos expiatorios. ¿Cómo ves tú al actual presidente municipal de Acapulco? ¿Lo ves como un perseguido político? No. ¿O lo ves, pues, como lo ven muchos ciudadanos, como un cínico en busca de impunidad o desesperado en busca de buscar o de conservar un espacio de poder? Mira, yo lo que digo es que obviamente hay balances de su gestión, ¿no? Y que los ciudadanos tenían una expectativa sobre ese gobierno. Pero nosotros decimos, la votación del 1 de julio hace el balance más contundente en el puerto de Acapulco. O sea, la votación que se tuvo para Morena es arrasadora. Entonces, con esto se califica también esa gestión. Te insisto, yo no veo que sea un balance positivo lo que se expresó en las urnas, pero sí lo que digo es que hacer un balance en torno a las responsabilidades le toca a los órganos de vigilancia. Obviamente Morena, y por eso te mencionaba Adela, van a recibir la administración y van a tener cuentas de qué es lo que pasó en la administración. Van a tener esa información y sin duda no habrá complicidades, eso sí lo decimos claramente. Bueno, pues el gran reto que tiene pues es la primera mujer electa en urnas como alcaldesa de Acapulco. Las otras que han estado pues han sido sustitutas, interinas, suplentes, pero bueno, es la primera mujer que gana en urnas el municipio de Acapulco, que es el más importante de Guerrero, pero bueno, también el que enfrenta los mayores problemas, ¿no? La inseguridad, las deudas, la corrupción, ¿no? Y en este caso, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha puesto el combate a la corrupción como parte fundamental de la cuarta transformación de la que nos ha venido hablando a lo largo de todos estos meses. En ese sentido, bueno, tendría que ser, ¿no?, en congruencia el hecho de encontrar irregularidades como todas estas que se han venido denunciando y que los propios órganos fiscalizadores
han detectado en Acapulco, ¿no? Donde ya sobre el ejercicio fiscal 2016 hay ya un procedimiento resarcitorio por 194 millones de pesos, bueno, pues proceder y que se castigue a quien haya cometido un acto así, ¿no? Claro, nosotros vemos que hay una historia de desfalcos en todo esto, de endeudamiento también. Necesitamos que se hagan todos esos balances. ¿Qué es lo que te plantearía? Que se haga una investigación seria, que no, insisto, que no sea un tema de golpeteo, sino de rendición de cuentas, muy precisa en el municipio de Acapulco. Y obviamente, como bien decías, es un tema histórico, que una mujer vaya a gobernar el municipio de Acapulco. Hay mucha esperanza, mucha expectativa sobre lo que se puede hacer a partir de este gobierno. Y nosotros creemos que debe haber una combinación entre experiencia, capacidad, pero también innovación en el gobierno. Creemos que es fundamental que no se defrauden las expectativas del pueblo de Acapulco. Y vemos que que hay muchas cosas por hacer, muchas iniciativas innovadoras de la gente que se están acercando a plantearse. Obviamente ahora ya no es el tiempo electoral donde podemos decir este es el gobierno de Morena solamente, sino los gobiernos se ejercen para todos los ciudadanos y necesitamos que haya, digamos, una actitud abierta de los gobernantes para recibir todas estas propuestas, todas estas expectativas. Y desde el Congreso, ¿qué se hará para combatir la corrupción y qué proponen ustedes, la bancada de Morena, como diputados? Bueno, mira, primero necesitamos revisar todo el sistema anticorrupción. Aquí hay un tema. El fiscal anticorrupción, por ejemplo, es propuesto por el propio fiscal. Hemos tenido una coyuntura hace unos días donde el fiscal es acusado de comprar una casa aquí en Acapulco. En los medios de comunicación nacionales se hace una expectativa sobre esto. ¿Quién va a investigar ese caso? El fiscal anticorrupción, que es subordinado del propio fiscal, es su empleado. Nosotros pensamos que no es posible en este esquema anticorrupción. Necesitamos reformar el sistema anticorrupción porque necesitamos que haya autonomía plena de ese fiscal específicamente, no solo del fiscal general, sino del fiscal anticorrupción, para que pueda libremente hacer las investigaciones que sean necesarias y se castigue todos estos temas en el ejercicio de su encargo. Creemos que se debe dar una función muy específica a la auditoría del Estado. Recientemente en las reformas nosotros estuvimos públicamente en contra de estas reformas que se hicieron muy al vapor al término de la legislatura saliente. Pensamos que, bueno, primero se le dio autonomía al auditor y se le dio la facultad de nombrar a sus subauditores. Nosotros lo que pensamos es que debe de que estos fiscales y este fiscal anticorrupción son instrumentos del Congreso para vigilar al Poder Ejecutivo. No puede quedarse sin esa facultad del Poder Legislativo, autocercenarse el brazo con el que está vigilando al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, planteamos que se refuerce esa facultad y que tengamos, digamos, la fuerza en la herramienta de fiscalización para que el Congreso tenga oportunidad de llamar a cuentas a los funcionarios. Ya brincó el chapulinazo, pues tienes que sacar una pregunta sorpresa. Sopas. Yo la leo, tú la respondes. Sí, ¿legalizaría la marihuana para uso lúdico? Mira, lo que te digo es que la tendencia mundial es la legalización. Y nosotros necesitamos empezar a discutir la legalización, empezando por programas que prevengan, programas de prevención. Eso es lo que tendríamos que hacer. Quiero decirte, en el estado de Guerrero
y en todo México el consumo es muy bajo. En general somos un país productor, no consumidor. Pero de todas maneras necesitamos hacer fuertes esfuerzos por la prevención. Y yo creo que hay que discutir bien el tema de la legalización, no la legalización, la despenalización del consumo, y discutir todo el contexto social que hay en torno a esto. Obviamente el contexto de violencia es algo que ya no queremos los guerrerenses, ya no queremos los mexicanos. Claro. Vamos a un corte y regresamos. Pablo Amílcar, no le cambie, quédese con nosotros. Seguimos echando la grilla con Pablo Amílcar Sandoval después de este corte. Tenemos una familia. ¿Quién hace qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos campesinos. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros. En Sur TV sí se ve. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos echando la grilla por Canal 76 de Easy y las redes sociales de Sur TV con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, sí, conciliación también. Conciliación también. Te toca conciliar ahí los intereses legislativos de todas las fuerzas políticas. Que haya razón, que no haya intereses, eso es lo que queremos. Que no haya intereses, muy bien. Pablo Amílcar, bueno, sin echar los caracoles ni la bolita de cristal, porque ya es bola cantada, ya lo cantó Andrés Manuel, vas a ser coordinador de programas federales, los han llamado vicegobernadores, gobernadores federales, como los bautizó el propio gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. ¿Qué respondes a estas maneras de llamar al cargo que estás por ocupar? Es muy simple, es una figura que ya existe, que está actualmente funcionando, que son los delegados del gobierno federal. No son nuevas figuras, no son vicegobernadores, no son como gobernadores federales, no es nada de eso. Es un rediseño de la administración pública de lo que ya existe para hacer más eficaz la función del gobierno. No hay, en el gobierno actualmente hay 40 y tantas delegaciones, y subdelegaciones hay como 60 y tantas ya en total, y eso no quiere decir que haya 42 gobiernos. Hay un solo gobierno de la República, y muchas veces los programas o las secretarías no se comunican entre sí, y entonces ejercen un programa paralelo a otro programa y a otro y a otro, y entonces como no hay ningún vaso comunicante, se desperdicia mucho conocimiento, mucho esfuerzo de las propias dependencias, y los recursos se aplican a veces mal, se duplican o se triplican, o de plano no se aplican en algunos lugares. Y obviamente todo esto permeado por el tema de la corrupción. Entonces, lo que necesitamos aquí es combatir todos estos todas estas formas que han pasado históricamente, pero además
hay una cosa muy fuerte que pasa con las delegaciones, que es finalmente los ciudadanos, los ciudadanos, las personas físicas o las personas morales también, terminan yendo a la Ciudad de México a resolver sus problemas. No es en las delegaciones donde se está resolviendo. Entonces ahora lo que se plantea es que que se revise el funcionamiento de todas estas delegaciones, que se haga más eficaz y más eficiente el funcionamiento de estas y que haya comunicación entre todas las funciones que se tienen. ¿Y cuáles serán las funciones específicas? Se habla en otros estados de que habrá coordinadores regionales. ¿Ya se seleccionaron quiénes serían en Guerrero? ¿Cuántos habría? ¿Serían por región? ¿Serían por distrito? ¿Qué? La idea es que sean por región. Aquí en Guerrero tenemos regiones históricamente reconocidas. La idea es que haya subdelegados por región y que estos ayuden, digamos, al diagnóstico, al conocimiento de los problemas que hay en cada una de las regiones en el estado y ayuden también a las soluciones. Entonces, se iría conformando este equipo. Obviamente, estos equipos, incluso la propia delegación, estará por definirse. Hay propuestas, obviamente, pero yo lo que te digo es hasta que se constituya el gobierno federal, pues obviamente habrá nombramientos. Entonces, ahorita, es decir, tú no te das por coordinador todavía. Yo lo que digo es que debe haber una formalización y cuando haya esa formalización, pues bueno, se hablará de todo esto. Yo digo, ahorita yo les puedo hablar de lo que es públicamente conocido. Oye, a mí se me antoja complicada esta figura por la especialización que debe tener cada área en el contexto, sobre todo de la eventual desaparición de las delegaciones federales. Sería un solo delegado y otros 7 subdelegados, pues para todo un mundo administrativo que tiene lo mismo salud que educación, que construcción de caminos, relaciones exteriores, migración, agricultura, pues todo un mar de temas y de sectores que reclaman atención. También podrán 8 personas con toda la chamba de esas 60 o más delegaciones que mencionan. Obviamente hay que respetar, digamos, la función pública, ¿no? Nosotros creemos que se debe revisar el funcionamiento de todos estos. Primero creemos que obviamente hay un exceso con estas delegaciones, porque son los delegados que tienen un sueldo muy alto, pero además tienen choferes, ayudantes, secretarios, asesores, etcétera, todo una parafernalia del poder en donde pues, los delegados son muy privilegiados, digamos, gozan de muchos privilegios y que a veces su trabajo no es tan intenso. Entonces ahora necesitamos redefinir cuáles son las funciones que está jugando cada delegación, cuál es la necesidad que hay. Mira, y no se van a desaparecer, digamos, las funciones. Y debe haber gente experta en los temas que pueda ayudar en estas delegaciones. Pero claro que ya no serán delegados ni tendrán todos esos privilegios, sino serán un servidor público que desahogue esos temas, como tú decías, en términos de salud, en términos de atención al campo, en términos de desarrollo social, ¿no? Tendrá que haber expertos en esos temas que nos ayuden a desahogar lo pendiente. Relaciones exteriores, se tendrán que seguir expidiendo pasaportes, tendrá que seguir habiendo esa función en cada uno de las áreas del gobierno y no va a ser un solo funcionario el que lo decida. Tendremos un equipo que atacará todos esos temas para generar bienestar. El objetivo de este gobierno, insisto, y del nuevo gobierno, quiero decir, y de digamos, todo este movimiento es que haya bienestar en la gente. Pablo, bueno, también se presta a la suspicacia, ¿no? Y se ha dicho a nivel nacional, pues, que hay excandidatos a gobernador entre estos delegados, que bueno, que los están posicionando. En tu caso, bueno, pues se presta mucho también a la suspicacia. ¿Por qué? Porque, a ver, tú eres hermano de la que va a ser la secretaria de la Función Pública con López Obrador. Tu cuñado
John Ackerman pues es uno de los principales asesores, ¿no? De la gente muy cercana, y bueno, pues tú también lo eres, aparte de que pues eres dirigente estatal de Morena en el contexto de un triunfo que fue muy contundente en el Estado, y esto manda una señal, se ha dicho que te posiciona también como candidato a gobernador. ¿Has pensado en ello? Mira, yo te quiero ser muy claro en estas definiciones que se hicieron. Número uno, ¿cuál es lo que se buscó en eso según nos informaron? Que conocieran el territorio, que conocieran el Estado, que supieran en qué condiciones estamos en cada uno de los estados. Es natural, no solamente son los candidatos a gobernador o ex candidatos a gobernador, son muchos compañeros de diferentes posiciones, de diferentes extracciones, los que están participando en estas delegaciones. Y en ese sentido cobra una lógica el tema de estas propuestas que se hicieron. Yo te insisto, bueno, todavía falta que se constituya el gobierno y el tramo de los nombramientos. Vamos a ver, ¿no? Pero se trata de eso, del conocimiento de cómo está cada uno de los estados en la República. Y yo lo que te digo es, en su tiempo se verán esos temas. Yo lo que te quiero decir es, hay mucho trabajo por hacer. A mí me gusta la función pública, me gusta el tema de lo que se puede hacer a partir de, pues sí, del gobierno para beneficio de la gente. Entonces, si eso se puede ayudar, magnífico, ¿no? En los temas en los que ahora hemos estado inmersos. Lo demás es futurismo, son simples especulaciones que yo digo, bueno, vamos a ir viendo cómo se construye. Hay quien ya da candidatos no solamente de Morena, sino de otros partidos. Nosotros decimos, a su tiempo se irán viendo las cosas. Es decir, no estás en el arrancadero. No estamos en eso, ahorita estamos en el trabajo y hay mucho trabajo por hacer. Bueno, no son tiempos electorales, pero aquí en la grilla pues sí aplicamos el ratón loco. Digo, no es un ratón loco como el que hacen estos tramposos el día de la elección, pero bueno, esto consiste en que yo te digo una palabra, una sola palabra, un nombre, y bueno, tú me dices lo primero que pienses también en una sola palabra, ¿no? Vamos a hacer esta dinámica y comenzamos. Inseguridad. El látigo que nos está azotando a los guerrerenses. Casa Blanca. Corrupción. Adela Román. Nuestra esperanza en Acapulco. Casa Guerrero. Un sitio que tiene que modificar las funciones. Héctor Astudillo. Gobernador. Corrupción. Lo que tenemos que eliminar. Evodio Velázquez. Presidente de Acapulco. Morena. La esperanza de México. Félix Salgado. Senador de la República. Año 2021. Esperanza para Guerrero. Vamos a ver. Oye, Pablo, bueno, contrario a lo que se pensaba que podría suceder, se anticipaba a lo mejor así, o así se entendía por los resquemores a lo mejor de las campañas políticas, pues hemos visto una relación de respeto en el Congreso, ¿no? Con el Ejecutivo, también entre los partidos políticos, y bueno, sería igual como coordinador federal, Pablo Amílcar, sería la misma relación, digo, porque pues ya hubo por ahí... Hay quien decía que yo llegaba pateando la puerta, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos la conciencia de que se debe construir, ¿no? Que las instancias del gobierno son para construir. Necesitamos a ver, te lo planteo así. Esta es una enseñanza que me hizo un maestro. O sea, el salario mínimo de la inteligencia es la crítica. No podemos cambiar el estado de las cosas sin la crítica. Los grandes filósofos hablan de la crítica a la razón pura, ¿no? Las críticas a los sistemas productivos, que es la base de lo que se parte. Entonces, yo pienso que un movimiento
de oposición debe cuando menos establecer una crítica. Hay otra etapa de ese movimiento que es cuando se accede a los espacios de representación popular, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Ahí se tiene la obligación de hacer propuestas, de convencer a la mayoría y de generar cambios. Es en lo que estamos ahora en el Congreso del Estado. Necesitamos generar cambios en el Estado de Guerrero. Y hay otra etapa, que es la etapa en el Ejecutivo, donde se es responsable por esos cambios, por establecer las condiciones desde el poder público, que es algo gigantesco, es decir, es cómo nos organizamos socialmente para relacionarnos entre los ciudadanos. Eso, que es responsabilidad según nuestra Constitución de una persona, se tiene que asumir de manera plena y tener responsabilidad en el ejercicio de ese encargo. Entonces, bueno, por ejemplo, esta cuestión de las delegaciones es una cuestión muy clara, pero hay responsables. El responsable inicial es Andrés Manuel López Obrador. Después vienen los secretarios de Estado, que tienen sus responsabilidades limitadas, porque la responsabilidad política es de la cabeza. Y después de esos secretarios vienen los delegados, que también tienen una responsabilidad limitada, porque, insisto, hay una responsabilidad política. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que entendemos cuáles son las responsabilidades y las etapas en este movimiento. Y nosotros en esta función, en el legislativo, queremos hacerle honor a la construcción de esos acuerdos. No se trata de destruir nada, se trata de cambiar el escenario político en Guerrero. En el ejercicio del gobierno, con Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro. Necesitamos construir una nueva realidad y necesitamos un espacio de reconciliación, porque necesitamos imprimir un gran esfuerzo de todo el país para construir una realidad distinta. Entonces, vamos a hacer honor a eso también. Ok. Pablo, vamos al último corte, si me lo permites. No le cambies, siga con nosotros, continuamos en La Grilla. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso, y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender, fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. En el marco de los festejos de nuestra independencia, el gobierno del estado de Guerrero te invita este domingo 23 de septiembre a partir de las 6 de la tarde a disfrutar en la explanada del Parque Papagayo la música de Nueva Generación, Luz Roja de Julio Cruz, el Internacional Mariachi 2000 de Cuthberto Pérez y la participación estelar de Cuitla Vega. No te esperabas, hubiera alguien cuidándome el corazón. Diviértete con la gran fiesta de fuegos pirotécnicos. Entrada gratuita. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Olvidarme de tu amor. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos aquí ya en la etapa final de La Grilla con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Y bueno, te preguntaba en el primer bloque, Pablo Amílcar, si te darían los tiempos, y es en parte porque hablabas, bueno,
hace unas semanas de echar abajo las reformas al artículo 14 de la Constitución de Guerrero, entre otras que se hicieron, pero bueno, esta es una reforma constitucional que tiene que ver con la Constitución del Estado de Guerrero sobre las policías comunitarias. Habida cuenta que se requiere no la mitad del Congreso, que esa ya la tiene Morena, la mitad más uno, sino las 2/3 partes, y que además, tengo entendido, lo deben aprobar un número determinado de cabildos, sí, ¿no? Para que se den lo que es una reforma constitucional. ¿Les darán también los números? Mira, lo que hemos planteado, lo planteamos desde entonces, es que creemos, primero, que hay un procedimiento erróneo por esta prisa con la que se hizo estas reformas, con las que se hicieron estas reformas. Y que debería ser la Corte, la Suprema Corte de Justicia, quien lo revise. Lo que nos hemos planteado es que haya una acción de inconstitucionalidad. Creemos que hay elementos para ello y en los próximos días la vamos a presentar ante la Corte, firmada por 1/3 del Congreso, es lo que dice el requisito que hay para esta acción de inconstitucionalidad. La presentaremos para que sea la Corte la que dirima esta controversia. Y en ese sentido podría echarse atrás la reforma constitucional tanto de las policías comunitarias como de la auditoría del Estado. Porque, insisto, primero hay ya antecedentes jurisprudenciales en torno a que el proceso legislativo debe cumplirse. No es un requisito nada más que pueda suplir con firmas. Y es el caso de las dos reformas. Ahora se dio una reforma legal a partir de la reforma constitucional, pero esa reforma legal tiene sustento en el nuevo esquema constitucional que todavía no se promulgaba cuando se aprobó la reforma legal, por lo cual creemos que no tiene sustento jurídico. Es un tema técnico que decimos que debe dirimir el órgano constitucional superior, la Suprema Corte. Entonces, bueno, ese es el tema. La cuestión, hay otra cuestión. Nosotros afirmamos, y estamos comprometidos con ello, que el sistema comunitario es algo que tiene que verse reflejada en el Estado de Guerrero, por la trascendencia de los pueblos originarios, por este sistema, no solamente el sistema de justicia, sino el sistema educativo y otros sistemas que tienen que ver con lo comunitario en las comunidades indígenas. Creemos que es algo muy valioso. Por ejemplo, el sistema de justicia comunitario vienen a estudiarlo de Italia, de Brasil, de Latinoamérica, para llevarlo a sus países y adecuarlo a sus realidades. ¿Por qué en Guerrero lo estamos echando para atrás, desconociendo y quitando de la Constitución? Tiene que ver, insisto, con el artículo 2 constitucional, con los tratados de derechos humanos que tiene asignados el país, y creemos que esto tiene que resolverlo la Corte, si estuvo bien esta reforma o no. Nosotros, insisto, creemos que debe reconocerse a la autoridad comunitaria. El cuarto nivel de gobierno debe ser reconocido en la Constitución del Estado de Guerrero. Tenemos esa propuesta. La vamos a impulsar también en el Congreso. Insisto, no se trata de imponer nada, sino de convencer. Lo que hemos dicho en Morena en torno al Congreso es que tenemos los argumentos, tenemos una propuesta y creemos profundamente que tenemos razón en estos planteamientos. Entonces vamos a hacerlo conducente, vamos a convencer a las mayorías para que se apruebe una reforma constitucional que reconozca no solo a la policía comunitaria, sino a las autoridades comunitarias y a los sistemas comunitarios en los pueblos originarios. Pero ¿no se ha abusado un poco de esta figura? Digo, porque hay grupos, y no me refiero a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que todos sabemos que pues sí es una autoridad de pueblos originarios, y han surgido otros, claro, que
que pues han disparado contra turistas, se han enfrentado entre ellos, el caso de Tierra Colorada, el Ocotito, ¿no? Ahí tenemos claridad en eso. Obviamente se intenta utilizar esta figura para justificar algunas otras cosas que nosotros vemos muy diferentes. Por ejemplo, muy constantemente en la prensa nacional se hace referencia a autodefensas y la CRAC no es una autodefensa, ¿no? Y claro, el sistema comunitario no habla de autodefensas. Entonces, es algo distinto y es algo muy profundo que tiene que ver con un sistema que viene antes de la colonia, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que eso es lo que se tiene que salvaguardar en Guerrero y se tiene que deslindar muy bien y estudiar qué es lo que está pasando, definir las diferentes realidades en torno a esto que tú mencionas. No podemos jugar con elementos tan delicados en torno a nuestro Estado, en torno a la paz que estamos buscando que se instituya en Guerrero. Entonces, se tiene que ser muy serio en el planteamiento, ¿no? Obviamente no se trata de dilapidar, digamos, ¿no?, la legitimidad que tienen estos sistemas de justicia ancestrales. Así es. Pablo Amílcar, desde la coordinación de programas, ¿ya hay algo perfilado para el estado de Guerrero? Se habla, recientemente se reunió el presidente electo con el gobernador y hablaban ya de algunos proyectos, de alguna inversión para las ciudades turísticas, sobre todo para los barrios, las colonias. Así es. A ver, yo te puedo hablar de lo que es públicamente conocido, ¿no? Es decir, lo que ha anunciado el presidente electo, lo que ha también referido en esos términos el gobernador, pero lo que te digo es que hay mucho interés en que se invierta socialmente en Guerrero. Andrés Manuel lo ha dicho en todos lados. O sea, Guerrero es una entidad que va a ser prioritaria para el gobierno federal. Y ahí va a haber inversiones. ¿Por qué? Por la marginación que hay en el estado de Guerrero. Si uno ve el mapa de marginación en el estado... Nos brincó el Chapulín otra vez. Ah, muy bien. Deja que caiga en la cajita porque luego la muevo y se cae. Y no llega. Ya no llega el pobre, aterriza nada más el pobre Chapulín. El chapulinazo. A ver, vamos a ver qué pregunta te tocó, Pablo Amílcar. ¿Se considera el hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero? Se me hace que inventas las preguntas, man. Como son secretas. No, mira, no es cierto. Aquí está. No es cierto. No, yo me considero un servidor público que creo profundamente en este proyecto. No es una cuestión de hombres fuertes o de esos viejos estilos en donde hay, preferencias. Lo que decimos es que aquí se tiene que trabajar mucho. En el estado de Guerrero requerimos de verdad un cambio profundo y que no va a ser fácil. Es decir, lo más difícil no fue la campaña ni fue luchar contra los fraudes electorales. Lo más difícil está por venir y que es construir una sociedad nueva. Y en eso lo que insistimos es que no debe estar solamente el gobierno. Deben estar la sociedad, debe estar el gobierno, los representantes populares, la sociedad civil organizada, la academia, todos tenemos que participar de manera decidida para cambiar esta realidad infame que tenemos hoy. No es normal las condiciones en las que estamos viviendo, necesitamos todos hacer el mayor esfuerzo y en esto yo incluyo a todas las fuerzas políticas. No se trata de Morena. El mandato de este 1 de julio no fue solo para Morena, es para todas las fuerzas políticas y es para toda la sociedad. Yo digo que debemos conjuntar esfuerzos todos para que haya un giro, un cambio profundo en nuestro Estado. Eso es lo único que la participación colectiva, lo único que puede cambiar esta realidad que tenemos hoy. Lo vemos en Acapulco, lo vemos en Chilpancingo, lo vemos en la montaña, hay una situación de marginación terrible. Te decía yo del mapa
donde aparecen la marginación. No hay ningún mapa como el de Guerrero. Es prácticamente negro, entre más oscuro es, más marginado está. Entonces es todo, absolutamente todo es oscuro. Ahora necesitamos que sea un estado que cambie esa oscuridad y que sea un estado luminoso, que cambie profundamente y que podamos estar orgullosos nuevamente de ser guerrerenses. Perfecto. Bueno, Pablo Amílcar Sandoval, te agradezco haber atendido la invitación para venir a echar la grilla aquí con nosotros a Sur TV. Muchas gracias, Jesús. Un privilegio haber estado aquí. Se nos va rápido el tiempo, creo que es un programa dinámico y me gustó mucho la dinámica y a ver qué otro día me invitas. Cuando gustes. Muy bien, gracias. Y gracias a usted también por habernos sintonizado en canal 076 de Easy y lo esperamos la próxima semana en La Grilla.